¿Sabías que el líder de la Iglesia Católica fue una vez un joven técnico químico, portero de discoteca y fanático del fútbol en las calles de Buenos Aires? Esta no es la típica historia de un papa. Esta es la historia de Jorge Mario Bergoglio, el hombre que, desde los márgenes del mundo, llegó a ser el primer papa latinoamericano, el primer jesuita en liderar la Iglesia y, sobre todo, el primero en cambiar la percepción del papado en el siglo XXI. Pero para entender quién es el Papa Francisco, primero hay que conocer al joven argentino que desafió las expectativas desde el principio. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en el barrio de Flores, en Buenos Aires, Argentina. Hijo de emigrantes italianos de clase trabajadora, creció en un hogar sencillo, rodeado de valores tradicionales, fe católica y una cultura del esfuerzo que marcaría su carácter. Su padre, Mario, era contador en el ferrocarril. Su madre, Regina, ama de casa. Desde joven, Jorge demostró una inteligencia aguda, una humildad profunda y un carisma silencioso que lo hacía destacar, incluso sin quererlo. Pero su camino espiritual no fue inmediato. Antes de abrazar la vocación religiosa, Jorge estudió química y trabajó en un laboratorio. También fue portero de un club nocturno, un dato curioso que muchos aún desconocen. Amaba el tango, la literatura, la música clásica y el fútbol, siendo fanático del Club San Lorenzo de Almagro. En sus años de juventud fue un chico normal, hasta que una experiencia transformadora cambió su rumbo para siempre. A los 21 años, durante una confesión, sintió el llamado definitivo al sacerdocio. Ese momento fue tan potente que, como él mismo relata, salió del confesionario sabiendo que su vida ya no le pertenecía. En 1958 ingresó al Seminario Diocesano de Villa Devoto y poco después se unió a la Compañía de Jesús, la Orden de los Jesuitas. ¿Por qué los jesuitas? Porque eran intelectuales, austeros y profundamente comprometidos con los más pobres. Esa combinación lo sedujo por completo. Durante su formación estudió filosofía, teología, literatura y psicología. Fue ordenado sacerdote en 1969 y a partir de ahí comenzó un ascenso meteórico dentro de la orden jesuita en Argentina. En 1973, con solo 36 años, se convirtió en el provincial de los jesuitas en Argentina, el líder máximo de la orden en un país atravesado por la agitación política, la dictadura militar y una sociedad al borde del colapso. Fue una época oscura, compleja y peligrosa. Bergoglio tuvo que tomar decisiones difíciles, algunas muy controversiales. Se ha debatido ampliamente sobre su papel durante la dictadura argentina, especialmente en relación con dos sacerdotes jesuitas detenidos en 1976. Aunque luego se demostraría que intervino en secreto para ayudarlos, esa etapa marcó su historia con una sombra que lo perseguiría incluso décadas después. Pero también fue durante esos años cuando Jorge Mario mostró su estilo único, un liderazgo firme pero silencioso, alejado del protagonismo, profundamente espiritual y enfocado en el servicio. Evitaba los lujos, viajaba en transporte público y vivía en una habitación pequeña, cocinando para sí mismo. Rechazaba los títulos pomposos y prefería que lo llamaran simplemente Padre Jorge. En los años 80, después de terminar su mandato como provincial, fue enviado a Córdoba en una especie de exilio interno dentro de la iglesia. Vivió en soledad, estudiando, orando y reflexionando. Fue un retiro espiritual forzado, pero necesario. De ese silencio nació una convicción renovada. En 1992, fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires por el Papa Juan Pablo II. A partir de ahí, su camino hacia el liderazgo eclesiástico fue imparable. Con una mezcla de austeridad, pragmatismo y profunda sensibilidad social, Bergoglio se convirtió en arzobispo de Buenos Aires en 1998 y cardenal en 2001. Como cardenal se hizo conocido por su estilo sencillo. Rechazaba el palacio episcopal y prefería vivir en un pequeño apartamento, cocinar su propia comida y viajar en metro. Su lema como obispo fue Miserando ad que eligendo, que significa lo miró con misericordia y lo eligió. Una frase que reflejaba tanto su humildad como su fe en el poder del perdón y el servicio. Mientras el mundo eclesiástico lo respetaba, él seguía siendo un misterio para la mayoría. No buscaba fama, no daba entrevistas ni escribía libros con grandes titulares, pero su compromiso con los pobres, su defensa de los inmigrantes y su crítica abierta al capitalismo salvaje comenzaban a llamar la atención y a incomodar a algunos sectores del poder. Y entonces, en 2013,
Cuando el Papa Benedicto XVI renunció, algo que no ocurría desde hacía más de 600 años, el mundo se preparaba para una elección inesperada. El nombre de Bergoglio volvía a sonar, y esta vez estaba más cerca que nunca de hacer historia. El 13 de marzo de 2013, el mundo contenía el aliento mientras Tita salía humo blanco de la chimenea de la Capilla Sixtina. El anuncio fue breve pero histórico, Habemus Papam, y el nombre que pronunció el cardenal protodiácono sorprendió a todos, Jorge Mario Bergoglio. Nadie lo esperaba. Era el primer papa latinoamericano, el primer jesuita y el primero en tomar el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís, símbolo de humildad, amor por los pobres y respeto por la creación. Desde ese instante, el papado cambió para siempre. Francisco apareció en el balcón de San Pedro con una sencillez asombrosa. Vestía de blanco puro, sin la capa roja ni las joyas tradicionales. Pidió algo inédito, que el pueblo orara por él antes de impartir su bendición. Fue un gesto poderoso. En solo minutos, el mundo entendió que este no sería un papa más. Desde el inicio de su pontificado, Francisco imprimió un estilo propio, cercano, directo, revolucionario. Rechazó vivir en los aposentos papales y se mudó a una residencia más modesta dentro del Vaticano. Se deshizo del auto blindado y comenzó a usar un Fiat. Recibía a indigentes, lavaba los pies a presos y abrazaba a personas con enfermedades que la sociedad prefería ignorar. En un Vaticano acostumbrado al protocolo, él predicaba con hechos, pero su misión iba mucho más allá de la imagen. Francisco impulsó una reforma profunda en la Iglesia, luchó contra la corrupción interna, reestructuró las finanzas del Vaticano y enfrentó escándalos de abuso sexual con una apertura que muchos consideraban impensable. Pidió perdón, destituyó obispos y exigió tolerancia cero. Aunque no todos los sectores de la Iglesia lo apoyaban, su determinación era firme. En lo doctrinal, Francisco no cambió los dogmas tradicionales, pero sí el enfoque. Puso el énfasis en la misericordia antes que en el castigo, en la inclusión antes que en el juicio. Sus frases se volvieron virales. ¿Quién soy yo para juzgar?, dijo al referirse a los homosexuales. Prefiero una iglesia accidentada por salir a la calle que una enferma por quedarse encerrada, proclamó en una de sus homilías. Su lenguaje era fresco, humano y profundamente cristiano, y eso lo convirtió en un líder global más allá del ámbito religioso. Durante su pontificado, Francisco se convirtió en una de las voces más potentes frente a los grandes desafíos del mundo contemporáneo. En 2015, publicó la encíclica Laudato Si, un texto trascendental sobre el cuidado del planeta que sorprendió tanto a creyentes como a no creyentes. Habló del cambio climático como una crisis moral, denunció el consumismo desenfrenado y defendió a los pueblos más vulnerables frente al daño ambiental. En una era de indiferencia, su llamado a la acción fue contundente. Francisco también se convirtió en un puente entre culturas y religiones. Se reunió con líderes musulmanes, judíos, budistas y cristianos de otras denominaciones. En 2019 firmó con el Gran Imán de Al-Azhar un histórico documento por la fraternidad humana, condenando juntos la violencia en nombre de Dios. Su viaje a Irak en 2021, en plena pandemia, fue una muestra valiente de diálogo y paz en un país devastado por la guerra. Pero no todo fue aplaudido. Sus posturas sobre la migración, la economía global y los derechos humanos generaron tensiones con sectores conservadores, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Algunos lo acusaron de populismo o de politizar el papado. Otros lo consideraron demasiado progresista, incluso herético. Sin embargo, él nunca dejó de incomodar al poder cuando lo consideró necesario. En América Latina, su figura adquirió un peso especial. Aunque no ha regresado a su natal Argentina como papa, algo que sigue generando especulación, su mensaje resuena profundamente en la región. Habla con claridad sobre la pobreza, la desigualdad y la dignidad humana, temas que conoce de primera mano. Francisco también ha abrazado con fuerza el uso de la tecnología y los medios digitales para comunicar su mensaje. Desde su cuenta de Twitter hasta sus transmisiones en vivo, ha sabido adaptar el mensaje evangélico a los nuevos tiempos. Incluso participó en documentales y entrevistas abiertas, mostrándose como una figura cercana, con sentido del humor y capaz de reírse de sí mismo. A medida que envejece, ya con más de 87 años, Francisco ha enfrentado problemas de salud, pero también ha desafiado las expectativas. En lugar de aferrarse al poder, ha abierto la posibilidad de que los papas renuncien si no están en condiciones de ejercer. Vive con la conciencia de que el tiempo es limitado, pero con una energía que parece inagotable. En 2023,
celebró 10 años de papado, una década marcada por la transformación, el diálogo y la esperanza. Y aunque su futuro es incierto, su legado ya está escrito en la historia. Es el Papa que se atrevió a cambiar la narrativa, a poner en el centro a los olvidados y a recordarle al mundo que la fe no es un museo, sino un motor para transformar la realidad. La historia de Jorge Mario Bergoglio, el joven de Flores que se convirtió en el Papa Francisco, no es solo la de un líder religioso, es la historia de un hombre que se mantuvo fiel a su esencia, incluso cuando todo a su alrededor pedía lo contrario. Un hombre que eligió el nombre de un santo pobre y honró su legado con hechos. Y si algo nos enseña su vida, es que la verdadera revolución no se grita, se vive.